Bienvenidos a La Habana, una ciudad llena de historia, cultura y gente amable. Para aquellos amigos que aman viajar solos por el mundo, La Habana es el destino perfecto para descubrir nuevos lugares y hacer nuevas amistades. Comencemos. La Habana es el alma y corazón de Cuba, es su capital, su ciudad más representativa, su orgullo y su dolor. La Habana es de esas ciudades con una personalidad que enamora, con fachadas de diferentes colores, señoras en las puertas de sus casas conversando, niños jugando en las calles, olores a fruta tropical, música a toda hora, sabor a mojito y mucho baile. La Habana te va a enamorar por muchos motivos, pero puede que no te des cuenta hasta que regreses a tu país de origen o te encuentres muy lejos de ella. La Habana y su enorme herencia histórica y cultural con carácter alegre y creativo de sus habitantes, son garantía suficiente de que no te faltarán cosas que ver en La Habana, Cuba. La Habana es una ciudad con una riqueza patrimonial enorme, pero también con amplias zonas en ruinas con edificios viejos y abandonados, que expresan con misterio y encanto por todas partes la magia de la capital cubana, que sin dudas es una de las ciudades más lindas del mundo y donde te sentirás no solo acompañado sino contagiado de alegría a toda hora. La variedad y cantidad de diferentes cosas que se pueden hacer en La Habana es increíble. Toma nota de estas sugerencias y consejos para tu viaje a La Habana y prepara tus maletas para visitar Cuba. Para empezar a conocer La Habana te daré algunos consejos útiles que te servirán para viajar solo a La Habana o con amigos. Vale la pena viajar solo a La Habana porque en mi caso así lo hice y conocerás no solo locales sino un sinfín de turistas que visitan la isla cubana cada año sin necesidad de contratar un tour organizado, a excepción de guías para entrar a ciertos museos y entender un poco mejor su historia. ¿Qué ver en La Habana? La Plaza de la Revolución, famosa por los grandes eventos políticos de Cuba desde 1959, es una de las plazas más grandes del mundo y está vigilada por las ya famosas efigies del Che Guevara, Camilo Cienfuegos, y un gran mausoleo al libertador cubano José Martí de 113 metros de altura. Esta enorme plaza fue obra del urbanista francés Jean-Claude Forestier en la década de 1920, la cual fue conocida como Plaza Cívica hasta 1959. La explanada de la Plaza de la Revolución se encuentra rodeada por la sede del Ministerio del Interior de la República de Cuba Interior, la cual muestra en su fachada una imagen del Che Guevara. Otro de las edificaciones cercanas a la Plaza de la Revolución es el Ministerio de Informática y las Comunicaciones, que exhibe la imagen del héroe de la Revolución Camilo Cienfuegos. Sin embargo, el principal monumento es el correspondiente a José Martí, que con una altura de 112,7 metros hasta la torre de remate y de 141,9 hasta los faros y banderas, constituye el punto más alto de la ciudad de La Habana. Entre los hechos más relevantes ocurridos en la Plaza de la Revolución se encuentran: el primer desfile de las milicias populares integradas por obreros y campesinos el 1 de mayo de 1959. En septiembre de 1960, el pueblo cubano aprueba la primera declaración de La Habana. El 28 de septiembre de 1961 se celebró el acto por el primer aniversario de los Comités de Defensa de la Revolución. El pueblo reunido en la Plaza de la Revolución apoyó de forma masiva la política exterior del gobierno revolucionario y aprueba la segunda declaración de La Habana el 4 de febrero de 1962. El 1 de mayo de 1980 la plaza alberga el más grande acto de masa de la revolución y de reafirmación revolucionaria de todo el pueblo como respuesta a las maniobras estadounidenses con desembarcos planificados en la base de Guantánamo. 2. El Capitolio. En La Habana Vieja, patrimonio de la humanidad, o llamado también casco antiguo, descubrirás muchas cosas para hacer en La Habana. Una de ellas es visitar el Capitolio, inspirado en el de Washington. Anteriormente sede de la Academia de Ciencias de Cuba y de la Biblioteca Nacional de Ciencias y Tecnología, actualmente sede de la Asamblea Nacional de Cuba. El Capitolio fue la sede de las dos cámaras del Congreso de Cuba hasta el inicio de la Revolución Cubana. Fue por casi 30 años no solo el núcleo de la vida política cubana, sino el centro simbólico de la ciudad. 3. El Malecón. Es un típico lugar de encuentro para los cubanos a cualquier hora del día, sea para una cita romántica, para relajarse, conversar entre amigos o juntarse a tocar música y beber unos mojitos. En la puesta del sol el malecón se transforma en un punto para socializar muy animado entre locales y turistas. Vale la pena dar un paseo tanto de día como de noche. 4. El Cañonazo de La Habana, que es patrimonio cultural de Cuba. La ceremonia del Cañonazo de La Habana recrea un desfile militar con atributos y técnicas de la etapa colonial, y concluye con el disparo de una salva desde uno de los cañones ubicados en la cabaña y se dispara a las 21 horas todas las noches.
Esta ceremonia del cañonazo de La Habana es una tradición que rememora el cierre de la ciudad en tiempos de la colonia española y actualmente es uno de sus atractivos turísticos. El disparo se siente en buena parte de la ciudad y simboliza el aviso del cierre de las murallas y del puerto a partir de una tradición que surgió en esa misma fortaleza en el siglo XVIII, cuando La Habana estaba rodeada por murallas que delimitaban su territorio. Actualmente se utiliza como una fantasía militar que imita la técnica de la etapa colonial. 5. La Habana Vieja. La Habana Vieja, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1982, es el casco histórico de la ciudad de La Habana, formado a partir del puerto y el centro oficial, la Plaza de Armas. En ella encontrarás todo tipo de monumentos antiguos, fortalezas, iglesias, palacios, etc. Mi consejo sobre La Habana Vieja es que te dejes llevar por tus sentidos y te adentres por las calles de este singular barrio. En La Habana Vieja se encuentra el Museo de la Revolución o la Catedral, el clásico bar de la Bodeguita del Medio y la peatonal Obispo, que es de las calles más famosas y transitadas de Cuba. En La Habana Vieja encontrarás restaurantes, bares, panaderías, librerías, tiendas de ropa, souvenirs y mucha música y mojitos. 6. Playas de Cuba. Estando en La Habana no puedes dejar de conocer las playas de la isla caribeña. No hace falta viajar a Varadero, tomando un bus en diferentes puntos de La Habana por solo unos centavos, llegarás a las diferentes playas de agua color turquesa y de finas arenas blancas. Es un excelente paseo para descansar relajándose en las playas de La Habana a no más de 30 minutos del centro de la ciudad. La Habana es una ciudad que ofrece una mezcla única de historia, cultura, arquitectura, música y gastronomía. Es una ciudad vibrante y colorida, con una gran cantidad de monumentos y edificios antiguos, calles animadas y una rica vida nocturna. Sin dudas es un lugar único, que debes conocer. Si llegaste hasta aquí y te gustó el vídeo te invito a suscribirte y compartirlo con tus amigos y familiares para que juntos podamos aprender más sobre los mejores lugares turísticos y no turísticos del mundo. Un fuerte abrazo a todo el pueblo cubano. Hasta la próxima.